Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Buenos días, doña Carmen. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, comentando la situación que se está viviendo en la frontera de Israel con Líbano. El ejército israelí interceptó este fin de semana 3 proyectiles lanzados desde Líbano que activaron las alarmas antiaéreas en Metula, localidad fronteriza del norte de Israel, por primera vez en meses. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que no permitirán disparos desde Líbano y amenazó con que la ley de Metula es la misma ley que en Beirut, ordenando al ejército responder de forma acorde. Mientras tanto, Hezbollah ha negado en un comunicado cualquier relación con el lanzamiento de cohetes y reiteró su compromiso con el alto al fuego respaldado por Estados Unidos, que comenzó el 27 de noviembre. Este intercambio de fuego se produce en un contexto de creciente presión aérea contra Israel, que incluye lanzamientos de proyectiles por parte de los hutíes de Yemen y desde la Franja de Gaza. De nuevo, volvemos a poner el foco en el caso de Israel y además aprovecho la circunstancia para dar las gracias a Fuente Latina, que es la organización con la que tuve el placer de hacer ese viaje de prensa de una serie de periodistas a Israel, y además un viaje de prensa en el que pude compartir buenos momentos con periodistas de otros medios de comunicación, como es el caso de Gaby Perozo, de Mónica Noguera, de Rosabri Mejía, de Vanessa de la Torre, de Wendy Castillo, y sobre todo dar las gracias a Maya Siminovich, a Rafael Aníbal y a Harry Toledo, que fueron nuestros hosts, por así decirlo, nuestros anfitriones en Israel a la hora de enseñarnos absolutamente todo, Israel de norte a sur, y en este caso poner el foco en Metula, en ese poblado frente a una serie de pueblos chiitas que además podríamos decir que está prácticamente cercado. Para que se hagan una idea, Metula está al norte de Israel, justo en la frontera con el Líbano, y está rodeado prácticamente por todas partes, ¿no? Por esos pueblos chiitas en los que están acostumbrados a que suenen las alarmas cada 2x3 y a sufrir la devastación. Ellos, el 8 de octubre, sufrieron una serie de bombardeos que clavaron el 8 de octubre de 2023 prácticamente con ese poblado, porque en muchas ocasiones se pone el foco en los horrores que se vivieron el 7 de octubre en Gaza, ¿no? En la frontera de Gaza, por ejemplo en el kibutz de Niroz, o en esa tremenda matanza, la del Festival Nova, pero también hay que hablar de precisamente esos otros puntos, como pueden ser la frontera con el Líbano, la frontera con Siria. En el caso de Metula, durante mucho tiempo habían detectado una serie de túneles, y de hecho una de las grandes críticas es que el ejército prácticamente desapareció porque tuvo que centrarse en la frontera sur, y entonces durante mucho tiempo estuvieron sin ayuda del ejército. Lo que pasó en Metula es que allí realmente se vive la devastación, en el sentido de que las calles están prácticamente arrasadas y se está intentando reiniciar esa reconstrucción, pero es muy complicado porque ¿cómo volver a un sitio en el que siguen sonando las alarmas? ¿Cómo volver a un sitio en el que todavía siguen apareciendo, ¿no?, esos proyectiles desde el Líbano? ¿Y cómo volver a un sitio en el que están muy próximo a un ejército que no es el del Líbano, sino que es el de Hezbollah? Allí me explicaron realmente algo bastante importante. En muchos casos nosotros hablamos de las milicias de Hezbollah, pero el caso es que Hezbollah es un ejército completamente organizado y que pertenece a un grupo de los que tienen representación en el Parlamento de Líbano. Por así decirlo, en el Líbano hay 2 ejércitos: las fuerzas de seguridad oficiales, el ejército de Líbano, y por otro lado este ejército paralelo que lo que hace es imponer el terror en la frontera con Israel. Allí se vive una situación muy tensa. Estamos hablando de lo que ocurre en Israel, que ha interceptado esos 2 proyectiles recientemente en la ciudad, por llamarlo de alguna manera, en ese poblado de Metula. Pero ¿qué pasa al otro lado de la frontera? Pues bien, allí había una serie de asentamientos con población árabe que también han acabado destruidos, que no tienen luz y donde realmente no vive nadie, porque todas las personas se han tenido que desplazar. Con todos estos desplazamientos, lo que pasa tanto en la frontera del Líbano como con la frontera de Siria es que
la población vive de manera errante, que no consigue asentarse, puesto que existen una serie de tensiones que hacen sumamente complicado que se pueda vivir con normalidad. Israel es un país que está acostumbrado pues a esas alarmas, esos sonidos tan penetrantes que hacen que realmente la población viva en guerra. Y eso es algo que realmente no debería ser normal. No debería ser normal que la población esté acostumbrada a tener que bajar a una serie de refugios, a tener que ponerse a rezar cada vez que suena, por ejemplo, un helicóptero o un dron, y que la gente no tenga que vivir amenazada, porque eso va directamente en contra, no solo del progreso, sino directamente en contra de los derechos humanos. En fin, esto es lo que ocurre en la frontera con el Líbano, algo parecido ocurre en la frontera con Siria. Nosotros seguiremos poniendo los ojos en lo que ocurre en Israel, porque Oriente Medio es una causa en general del mundo entero. En otros asuntos, Víctor de Aldama, el comisionista investigado en el caso Coldo, intentó que el Ministerio de Sanidad comprara 10 millones de mascarillas a su socio dominicano Bernardo Castillo. Según los correos que revela The Objective, Castillo ofreció mascarillas a 2,75 euros la unidad 3 días después de declararse el estado de alarma. Aldama reenvió inmediatamente esta propuesta a Coldo García, entonces asesor del ministro Ábalos, aunque finalmente la operación no prosperó. La relación entre estos personajes continuó después de la pandemia. Meses después del fallido negocio de las mascarillas, Coldo García firmó una carta oficial de recomendación para Castillo, presentándolo como representante de empresa privada de España, que goza de toda la confianza por parte de las autoridades españolas. Los investigadores han descubierto además que Castillo vendió un todoterreno de segunda mano a Ábalos por 15.000 euros en el 2021 y que habría ayudado a la trama a desarrollar sus negocios en República Dominicana, donde enviaban transacciones para dificultar el rastreo del dinero. De las cuestiones más dramáticas relacionadas con este cobro de comisiones, con este desvío de fondos, con, en fin, este tráfico de mascarillas, de las cosas más dramáticas está que esta trama de corrupción ocurrió cuando nosotros estábamos encerrados, cuando estábamos preocupados por un virus que estaba acechando a toda la población, cuando la gente estaba muriendo y ellos se estaban lucrando de absolutamente todo esto. Yo antes les decía que me llama la atención el poco efecto que están teniendo todas estas informaciones que estamos conociendo sobre los casos de corrupción, que todo lo que está diciendo Víctor de Aldama cuando dijo que iba a tirar de la manta se está quedando prácticamente en medios de comunicación, y que todavía la gente no ha despertado. No ha despertado o no quiere despertar, que es algo que sería quizás más preocupante. Ya les digo que estamos conociendo día tras día nuevas informaciones. Hablábamos antes de el chalet de Andrea, la nueva pareja de José Luis Ábalos, que estaba pagado con la trama. Hablamos también de ese inmueble en Colombia, inmueble si se le puede llamar de alguna manera a esa casa, pero vamos, no solamente hablamos esto, sino del rastro que están dejando los millones a través de República Dominicana, de esas bolsas de basura que se entregaban en la sede de Ferraz, de lo cual nos informó Carmen Pano. En fin, una serie de cuestiones relacionadas con ese cobro de comisiones y ese modus operandi que estaba instalado de manera regular, no solamente en el Ministerio de Transportes, sino que también afectaba con una serie de tentáculos a Sanidad, ese ministerio controlado por el que es actualmente el presidente de la Generalidad, Salvador Illa. En fin, esto realmente es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que todavía, como les digo, la gente no está en la calle y que la gente no está poniendo el foco en realmente lo que debe ser importante. ¿Tiene autoridad, por ejemplo, Ángel Víctor Torres para seguir siendo ministro de Política Territorial? ¿Por qué han acabado con José Luis Ábalos? ¿Por qué lo han sacado del partido de esa manera? Y sin embargo, Ángel Víctor Torres, que también tiene implicaciones en la trama, sigue ahí. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Quién tenía conocimiento de todo esto?
Señores, una serie de preguntas que ponemos nosotros encima de la mesa aquí en Mañanas en Libertad y que quizás día tras día a través de la opinión pública ustedes también tendrían que transmitir a sus personas más allegadas, por ejemplo en el trabajo, que se hable de todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque eso es lo que finalmente consigue desestabilizar un gobierno que realmente tenga la opinión pública en contra. Vox ha presentado una querella contra Calicú Diaguará, imán de la mezquita Al-Usuna de Salt, en Gerona, acusándolo de organizar los graves disturbios ocurridos el 10 y el 11 de marzo en la localidad. Según la denuncia, unas 200 personas, la mayoría encapuchadas, provocaron serios altercados que incluyeron agresiones a agentes, montaje de barricadas, quema de contenedores y destrucción de mobiliario urbano, dejando la localidad prácticamente sitiada. La formación, liderada por Santiago Abascal, ha solicitado al juzgado el interrogatorio del imán y del alcalde de Salt, además de pedir documentación de servicios sociales sobre Diaguará y un informe detallado a los mozos de escuadra sobre los incidentes. Vox también ha solicitado una valoración económica de todos los daños causados durante estas protestas no autorizadas, que según afirman fueron grabadas y compartidas en redes sociales por los propios participantes. Bueno, el caso de Salt se ha convertido en un caso paradigmático de la mala gestión de la inmigración y sobre todo de la islamización de la sociedad, de cómo no hay que hacer a la hora de traer una serie de inmigrantes que no se integran en la sociedad, y es un paradigma de lo que puede pasar en otras muchas localidades. Realmente lo que estamos conociendo con el imán y esos disturbios violentos que se han producido en Gerona es algo que por desgracia se puede y se viene replicando en diferentes municipios. El caso de Gerona, en general de toda la provincia, es paradigmático. Para que se hagan ustedes una idea, en Gerona se ejemplifica cómo es la islamización de Cataluña, teniendo en cuenta que más del 80% de los niños que nacieron en el año 2023, piensen que tenemos datos de todavía no del año pasado, eran de padres extranjeros y que por desgracia no se adaptaban a la cultura española. Esto es, que seguían una serie de leyes restrictivas, por ejemplo, para con la mujer a la hora de hablar del velo, o en fin, una serie de prácticas que realmente en nuestro país tenemos la suerte de no llevar a cabo, ¿no? Les cuento todo esto porque hay una serie de informaciones que me han llamado la atención, como por ejemplo el rechazo que está viviendo Cataluña a los inmigrantes, precisamente por esos disturbios, por esa violencia islámica, que es la que se está repitiendo día tras día en Salt. Pero no es el único caso. Tenemos información también de cómo en Gerona se produce una serie de asaltos a centros cívicos, cómo existe tensión en los barrios islámicos de Gerona capital, cómo se han repetido una serie de tiroteos y de asaltos en casas ocupadas en Cataluña, donde también está muy involucrado o está ligado, por así decirlo, el tema de la inmigración al crimen organizado, al narcotráfico. Claro, todo esto se produce en un contexto en el que se está hablando del reparto de los MENAs, de los menores extranjeros no acompañados, y de lo que podrían acarrear este tipo de actuaciones que son en el fondo políticas, que son las que quieren organizar nuestra sociedad, ¿no? A la hora de repartir a unos niños que en el fondo, si ustedes lo piensan bien, tengan en cuenta la aberración que es separar a un niño de su padre. ¿Son menores o no son menores? Pues si son menores no acompañados, lo que tienen que hacer es estar con sus padres, ¿no? Simplemente por el mero hecho de pensar de una manera humanitaria. ¿Qué hay más terrible que separar a un niño de sus padres? ¿O qué hay más terrible que utilizar precisamente a los niños con fines políticos? ¿O qué hay más terrible, por ejemplo, que quitarle a un niño su infancia y obligarle a vivir en centros de acogida en los que al final, en vez de promover la adaptación de esos niños de origen extranjero a nuestra cultura, lo que se hace es abocarlos a esos guetos en los que al final acaban dedicándose a lo que pueden,
a la delincuencia fundamentalmente, ¿no? En fin, ¿estamos haciendo bien a la hora de imponer estas teorías políticas, a la hora de regular de esta manera cómo llegan los menores? Yo desde luego creo que el gobierno de Pedro Sánchez tiene muy claro lo que quiere hacer y desde luego no es nada bueno para España. Y en este caso, en el caso de Salt, hablamos de esa islamización de Cataluña. Insisto, que es algo que se está extendiendo cada vez más. Estamos hablando de una inmigración que no se integra y que además impone prácticas como, por ejemplo, la mutilación genital femenina. Y esto está ocurriendo en nuestro país. Y, sin embargo, ¿qué hace el gobierno? Pues mira a otro lado y, sin embargo, cree que repartiendo a los menores extranjeros no acompañados lo que hace es una actividad social buenista, que es algo que le pasa mucho en general al PSOE, ¿no? Que quiere hacer esas políticas buenistas sin pies ni cabeza y que al final acaban pues degradando absolutamente a la sociedad. En fin, muy interesante esto que ha pasado en Salt, sobre todo porque es el paradigma de lo que puede pasar en otros países y que en otros países, en otras comunidades y en España, por ejemplo, no ponemos freno a esa inmigración islamista radical descontrolada. Retomamos la información internacional a esta hora de la mañana para contarles que las delegaciones de Estados Unidos y Rusia han finalizado más de 9 horas de conversaciones en Arabia Saudí sin alcanzar ningún acuerdo sobre una posible tregua en Ucrania. Según informaron las agencias estatales rusas TASS y RIA Novosti, ambos países publicarán hoy una declaración conjunta sobre la reunión, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había adelantado que Moscú no tenía previsto firmar ningún documento al término de las negociaciones. Mientras tanto, la violencia continúa en ambos frentes. Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Sumy ha dejado al menos 74 heridos, incluidos 13 niños, y Rusia ha iniciado ejercicios militares con misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar ojivas nucleares. En paralelo, Donald Trump ha confirmado que espera firmar pronto un acuerdo con Ucrania para repartirse los ingresos procedentes de sus minerales y tierras raras. Pues ya lo saben, señores, otro de los puntos calientes de la actualidad internacional es lo que ocurre en Ucrania y sobre todo en esas negociaciones en las que Donald Trump está como árbitro internacional. Rusia y Ucrania están negociando por separado con Estados Unidos, con Arabia Saudí como anfitrión, y sobre todo ahí está esa propuesta de paz bajo el control de Washington, esa posible tregua de 30 días que frene esos ataques que están sufriendo en la población específicamente, sobre todo porque se está boicoteando las estaciones de energía, las centrales eléctricas, y esto está dañando sumamente pues el día a día, ¿no?, de todos los ciudadanos que están viviendo allí en la guerra. Ayer mismo estuvieron reunidos nada más y nada menos que 12 horas, una jornada maratoniana de conversaciones, y lo que tenemos que conocer es precisamente qué avances ha habido después de esas 12 horas de negociaciones. Sabemos que Donald Trump es un negociador muy férreo que apuesta por acuerdos maximalistas en los que al principio pone encima de la mesa una serie de objetivos que en muchas ocasiones parecen fuera de contexto, ¿no?, completamente desorbitados, para luego llegar a unas posiciones que sean realmente las que tienen un poco más de lógica, ¿no?, acordes con lo que son sus objetivos reales. En fin, lo que dijo Donald Trump desde Washington es que las delegaciones están hablando de territorios, de demarcaciones de líneas, de centrales nucleares, de cuestiones sumamente importantes para acordar primero esa tregua temporal de 30 días a partir de la cual pues se podría intentar lograr esa paz duradera. ¿Qué dice el Kremlin respecto a esto que ha dicho Donald Trump? Bueno, pues en un primer lugar dijo que a Rusia le interesaba hablar sobre todo sobre la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Ya saben que ustedes que es un punto muy importante a nivel geopolítico y también logístico, ¿no?,
por ser ese punto estratégico para muchas partes comerciales, lo cual, pues en fin, abriría también una puerta para hablar de temas como los ataques navales, además de los cortes de electricidad, de los cortes de suministros. En fin, mientras que todavía no se ha logrado este alto el fuego, tanto rusos como ucranianos siguen bombardeándose, e incluso con esos ataques, como les decíamos, a esas infraestructuras energéticas que lo que hacen es pues minar la situación de los ciudadanos que están sufriendo esta terrible guerra que dura años y años y que parece enquistada. En fin, yo apuesto por la paz, por supuesto, en Ucrania. Yo creo que los ucranianos son los primeros interesados en alcanzar esa paz. Tenemos que ver, por supuesto, a qué precio y sobre todo cómo son los avances que se están intentando lograr en esa reunión en Arabia Saudí para cercar el tema de la guerra y aproximarnos hacia ese acuerdo de paz, al menos hasta esa primerísima tregua de 30 días que frene los ataques. Autoridades mexicanas han detenido a José Gregorio, alias El Lastra, quien dirigía el rancho Izaguirre en Jalisco, un centro donde el cartel Jalisco Nueva Generación reclutaba personas mediante falsas ofertas de trabajo en redes sociales. Según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, El Lastra ofrecía salarios de hasta 12,000 pesos mensuales, unos 500 euros, para que trabajaran como guardias de seguridad y tras recoger a los interesados en centrales de autobuses, los llevaba al rancho donde permanecían incomunicados mientras recibían entrenamiento con armas. Este rancho fue descubierto este mes por el colectivo Guerreros Buscadores, que encontró restos humanos calcinados, más de 200 pares de zapatos y evidencia de crematorios clandestinos. En su confesión, El Lastra admitió que asesinaba a quienes se resistían al adiestramiento o intentaban escapar. Las autoridades también han detenido a 2 expolicías vinculados al caso. El hallazgo ha provocado manifestaciones en todo México, un país donde más de 124,000 personas permanecen desaparecidas, la mayoría desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en el año 2006. Pues señores, estas son las típicas cifras que puestas sobre el papel quizás no llamen la atención, pero volvamos a poner el foco en 125,000 desaparecidos, que son las personas en concreto, 124,000, que desde el año 2006, desde que empezó la lucha contra el narcotráfico, han desaparecido de sus casas, y además utilizan la palabra desaparecidos para hablar de personas que quizás están en una serie de campos de concentración controlados por el narco o que directamente están muertos. Claro, yo cuando hablo de la seguridad en países como México, no se puede comparar con la seguridad que tenemos en Europa, puesto que lo que se está viviendo allí es una auténtica guerra a diario contra el narcotráfico, y además es una guerra que está participada por la población. El gobierno en muchos casos está mirando a otro lado y se centra en hacer una serie de comisiones como la Nacional por la búsqueda de los desaparecidos, que lo que hace realmente es que no se pone el foco en todas esas personas que están controladas por el narco. El narco, que además está lógicamente relacionado con esa trata de personas, con la inmigración, en fin, con lo peor de un país. ¿Cómo percibe México, por ejemplo, la llegada de Donald Trump? Pues de una manera bastante curiosa, y es que hay muchas personas que en un momento determinado sí que han dicho que querían ser incluso anexionadas por Estados Unidos. Querían que México formara parte de Estados Unidos, puesto que confían en el liderazgo de Donald Trump. Eso, por supuesto, no es el total de la población. Hay otros muchos que están en contra precisamente de las políticas de Donald Trump. Pero lo que sí que se entiende, por ejemplo, es que se intente fortalecer esa frontera para evitar precisamente que lo que pasa en México con esa desaparición de personas, como el narcotráfico controla buena parte de la población, como existen campos de exterminio de trabajadores que forzosamente están precisamente allí
pues trabajando para el narco. Entre los desaparecidos pues se encontraban personas de muy diversa índole y sobre todo personas que querían un futuro mejor, una esperanza de trabajo. Y sin embargo pues han acabado en esos campos de trabajo forzado en los que cuando realmente ya no son útiles para el narco, pues se procede a la liquidación de todas esas personas. Ya les digo, 125.000 desaparecidos y sin embargo todavía no hay una solución a esas desapariciones y la pregunta es si realmente para el gobierno de Claudia Sheinbaum es una prioridad nacional el acabar con estas cuestiones. En fin, esto es lo que les cuento yo desde Ciudad de México, pero es el momento de hablar con Rebeca Crespo, periodista de la Gaceta de la Iberoesfera, para contarnos qué llevan ellos en portada. Doña Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de la Cruz del Valle de los Caídos, la gran obsesión de la izquierda talibán, sobre todo después de que el exdiputado de Podemos, Ramón Espinar, llamase hace unas semanas en el programa En Boca de Todos en Cuatro a volar la cruz del conjunto monumental donde los monjes benedictinos rezan por las almas de los caídos de ambos bandos. Agustín Benito hace un repaso sobre cómo esta Cruz del Valle de los Caídos, la más importante de la cristiandad, ha sido esa obsesión de la izquierda talibán durante los últimos años. Por otro lado, hoy también en Gaceta.es hablamos de un informe internacional que está abogando por una reforma radical de la Unión Europea. El objetivo es terminar con ese poder supranacional en el que se ha convertido Bruselas y retornar a la cooperación entre naciones. Damos más detalles sobre este informe ahora mismo en el diario. Y por otro lado, Unai Kahn nos habla del gobierno de Alemania, que pretende ilegalizar Alternativa para Alemania lo antes posible con la llegada de un nuevo jefe a la inteligencia interior. Nos lo cuenta todo también ahora mismo en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz martes para todos. Muchas gracias, Rebeca. Pues nos unimos al apoyo al Valle de los Caídos y además les voy a dar una muy buena sugerencia de cara al fin de semana. Y eso que estamos a martes, y es que visiten la hospedería del monasterio del Valle de los Caídos. ¿Por qué? Pues porque es una muy buena manera de apoyar a los monjes que están allí precisamente soportando todo ese acoso, todas esas tensiones del gobierno al Valle de los Caídos. En fin, una visita muy recomendable, pues si se quedan a comer, mejor que mejor, y así les ayudan económicamente también al sostenimiento de su actividad. En fin, son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Esto es Mañanas en Libertad. De momento no está Luis del Pino con nosotros, se va a incorporar a lo largo de la jornada y nosotros hacemos ahora una pausita publicitaria y enseguida volvemos aquí con más contenidos en Mañanas en Libertad.